Es como un vacío, es como un hueco. Jamás vamos a atrapar la esencia de esto que es la consciencia, ¿no? Porque es nada, pero al mismo tiempo es todo también. Quizá nuestra muerte equivalga a esa destrucción del muro, de los límites, del marco a través del cual contemplamos la realidad. Quiero hablar una vez más de la consciencia o de lo que llamamos consciencia. ¿Cómo podemos hablar de algo que no es nada y que es todo a la vez? No es nada en el sentido de que no es un objeto. O sea, no se puede hacer un estudio o hacer un abordaje al estudio de la consciencia de la misma manera que abordamos el conocimiento o el estudio de cualquier otro objeto científico. Por lo tanto, la propia ciencia quizá no sea suficiente, y yo creo que no es suficiente para abordar un concepto, una idea que es tan, podemos decir, poliédrica, diferente, caleidoscópica. No es nada en ese sentido, y ya lo he comentado en otras ocasiones en este canal. No es nada en el sentido de que no es un objeto, no es una cosa que pueda ser estudiada de la misma manera que se estudian otros objetos, como por ejemplo este vaso de agua. Creo que la consciencia es algo así como un vacío y solo podemos acercarnos a ella en forma de metáforas que reflejen o que al menos nos den a entender de qué estamos hablando, y siempre a modo de aproximaciones, porque ni siquiera las palabras, ni siquiera el lenguaje, ni siquiera el estudio más complejo que podamos hacer o más detallado creo que va a capturar la dimensión de eso a lo que nos estamos refiriendo. Es como un vacío, es como un hueco, por eso lo de que no es nada en realidad. Es como una ventana. Imaginaos una ventana abierta en una pared, en un muro, a través de la cual podemos contemplar el exterior, los objetos que hay en el exterior, ¿no? Los objetos que podemos ver a través de la ventana. Y entonces la ventana en sí no es nada, es un espacio vacío, es un hueco, pero que precisamente adquiere su, podemos decir, individualidad, su singularidad, gracias a la propia limitación que tiene la ventana, la propia frontera que hemos establecido, el propio marco de la ventana es quien define la ventana, pero eso no es la ventana. Por lo tanto, la ventana es como un vacío. Y así es la consciencia, creo yo. A través de la ventana podemos contemplar objetos, cosas, exteriores, externas, aparentemente. Y a través de la consciencia, o a través del espacio de la consciencia, a través de la ventana de la consciencia, podemos también contemplar los fenómenos que se suceden en el mundo que experimentamos a diario. Y fijaos qué curioso, los objetos que vemos a través de la ventana no afectan a la ventana, no modifican la ventana, no cambian la ventana. Sale el sol, se pone, se hace de noche, salen las estrellas, pasa un pájaro, pasa una nube. Todo eso son cambios que se suceden a través de esa ventana. Sin embargo, el hueco sigue siendo el mismo, el espacio sigue siendo el mismo, sigue siendo un espacio vacío que permite pues todas esas manifestaciones, todas esas expresiones de la realidad, ¿no? Y creo que con la consciencia pasa realmente lo mismo. Pasa realmente lo mismo. Por lo tanto, intentar atrapar, estudiar
algo que es nada, pues es realmente difícil, creo, bueno, por lo menos con estas estrategias científicas, podemos decir, ¿no? De la ciencia convencional, de la ciencia que conocemos. Creo que para hacer un abordaje a la consciencia, pues hay que hacerlo desde múltiples perspectivas. Y aún así, como decía antes, probablemente jamás vamos a atrapar la esencia de esto que es la consciencia, ¿no? Porque es nada, pero al mismo tiempo es todo también. Fijaos qué curioso, en esta ventana abierta en el muro, o en un muro, en una pared, si destruimos la pared, si destruimos el muro, ¿qué sucede? Pues aparentemente la ventana desaparece también. O no. Porque si entendemos la ventana como espacio, como hueco, como ese vacío a través del cual se manifiestan las cosas, realmente si destruyo el muro, ese espacio sigue estando ahí. Lo que pasa es que ahora ya podemos decir que ha perdido su singularidad, su individualidad, su delimitación, su demarcación. Y quizá eso sea lo que ocurre realmente cuando morimos. Quizá nuestra muerte equivalga a esa destrucción del muro, de los límites, del marco a través del cual contemplamos la realidad. Quizá esa sea la muerte de esa limitación, lo que podemos entender como muerte del cuerpo físico, ¿no? Sin embargo, esa consciencia, esa apertura, que era la ventana, que es la consciencia, pues sigue permaneciendo ahí, sigue estando ahí de forma, además, totalmente inalterada. Lo que pasa es que ahora ya no se diferencia, no destaca desde ese muro que antes existía, sino que de alguna manera ese espacio se ha hecho uno, se ha hecho infinito de alguna forma. Quizá eso es la muerte. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Si contemplamos la consciencia como espacio vacío, quizás sea así. Por supuesto es una metáfora como decíamos, ¿no? Solo nos podemos referir a este espacio de la consciencia con metáforas. La ventana es una metáfora. La ventana es una metáfora. Hay otras metáforas. A mí una metáfora que me gusta mucho es la que propone este filósofo, que a mí me gusta mucho, creo que es absolutamente brillante. Quizá es uno de los pensadores más brillantes, por lo menos que me he encontrado yo en los últimos años, que es Bernardo Kastrup. Ya hemos hablado de él en este canal, y tiene un libro que es este, porque el materialismo es un embuste. Os dejo por aquí el enlace a alguno de los vídeos en los que hemos hablado de él. Y él propone metáforas para referirnos a esto que llamamos consciencia, a esto que llamamos mente, o bueno, como queráis llamarlo. Hay una metáfora también muy interesante, que es la metáfora del remolino que él propone en este libro. Y viene a decir algo así como que realmente, pues bueno, somos como una especie de... es algo parecido a lo de la ventana, ¿eh? Somos una especie como de remolino, ¿sabéis? El remolino que se forma en el agua, en una corriente de agua. Y el remolino, a medida que cada vez gira más deprisa, se va haciendo cada vez más profundo. Es como un embudo que va girando, como que tiene un vértice en el fondo. Aparentemente el remolino parece una cosa individualizada que ha surgido en esta agua, en esta corriente permanente, ¿no? Y así nos sentimos, creo yo, ¿no? Nos sentimos como seres individuales que han surgido en un momento dado y que en otro momento dado pues se disolverán, ¿no? Pero si nos preguntamos cuál es la naturaleza del remolino, de este remolino de agua que se ha formado, pues la naturaleza del remolino es el agua.
sigue siendo el agua de la que ha surgido, es decir, no se ha separado del agua realmente. La esencia del remolino es el agua, no deja de ser agua en ningún momento. Simplemente, bueno, pues se ha demarcado en esa configuración especial en ese momento, ¿no? De giro, de profundización, de rotación. Es algo parecido a aquella idea de la gota, ¿no? La gota y el océano, la gota que se disuelve en el océano. Pero aquí ni siquiera, en este caso del remolino, ni siquiera el remolino tiene por qué separarse del océano como gota independiente, con unas fronteras absolutamente separadas, ¿no? Sino que el remolino, aun conservando su individualidad, aún así sigue dentro de la corriente del agua, de la que jamás se separa. Por lo tanto, en este caso, la muerte podría equivaler a, pues, al desvanecimiento de este remolino. ¿Cómo se entiende la consciencia en este caso? Bueno, es un poco más complejo de explicar en un solo vídeo. Quizá más adelante podamos detallarlo con más precisión. Lo que viene a decir Kastrup es que cuando se produce este remolino que gira y que es como un cono que cada vez es más profundo a medida que gira más deprisa, ¿no? En estas paredes enfrentadas, del remolino, se crea como una especie de efecto de espejo, ¿no? Hay un efecto especular, ¿no? En el que la cara de una parte del cono descubre a la otra parte del cono, a la cara de la otra parte del cono, ¿no? Y eso es lo que podría equivaler o lo que podría hacer que surja de alguna manera la consciencia. No deja de ser una metáfora también para intentar entender cómo se genera, bueno, no se genera realmente, ¿no? Pero cómo se produce esta consciencia, sobre todo la consciencia autorreflexiva. La consciencia autorreflexiva, que es la que nos hace darnos cuenta de, ¿no? Esa es la cosa. Brillante Kastrup, brillante su libro. Y es una metáfora más para intentar explicar este misterio que es la consciencia y que para mí, sin ningún género de dudas, es el misterio de los misterios. El gran misterio es ese. ¿Qué es la consciencia? ¿Qué somos? ¿Qué soy? ¿No? ¿Cómo he surgido? Aquí. Bueno, son pequeños apuntes en los que iremos profundizando. Y creo que las metáforas pues son clave para tratar de entender qué es esto que llamamos consciencia, ¿no? Así que, bueno, pues seguiremos con ello, seguiremos explorando, será un auténtico placer. Y hasta aquí el vídeo de hoy, así que, bueno, espero que nos podamos ver pronto. Será un placer, como siempre. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho, me alegraré muchísimo, ¿no? Y nos vemos en una próxima y no muy lejana, seguramente, ocasión. Chao.